Relacionado con todo esto, por lo que veo que dices, o sea, la educación para el profesor, o sea, lleva un desgaste emocional importante. Entonces, Sí, un poco. porque puedes tener, ¿no? Un día en el que estés súper motivado, pero claro, en un día de mierda, ¿cómo gestionas tú tus emociones? ¿Cómo lo haces con el aula? ¿Cómo trabajas con todos tus alumnos, ¿no? Que dices, mira, hoy no quiero ir a clase o tengo Hoy un no día que, trabajo. pues eso, te ha dejado tu pareja o te has peleado con el vecino o todo mal, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? O sea, ¿cómo te han Sí. enseñado a gestionar eso en el aula? ¿Cómo lo has aprendido No, durante este tiempo? eso lo aprendes sobre la marcha. El enseñarte a gestionar el aula, eso la verdad es que no creo que haya una receta para gestionar el aula. Es decir, los típicos cursos, estos de los sindicatos de academia, de universidades privadas y tal, de gestión del aula, no sé qué, tonterías. De verdad lo creo. Realmente las personas son más complejas que un paso a paso de lo que tienes que hacer para gestionar a 30 personas a la vez con la diversidad que tienes. Entonces, creo que al final eso lo aprendes sobre la marcha. Es verdad que debería haber más pautas y donde deberían darte esas pautas en el máster de formación de profesorado, que la mayoría de los alumnos que hacen ese máster acaban pensando que es humo. Lo único que te venden, porque además la mayoría de los profesores que te dan ese máster, muchos de ellos no han pisado un aula en su vida y están en sus despachos de la universidad, que son los mismos que luego legislan con lo que Faltaría, se debe hacer en la aula. Jesús, algo más de gestión emocional o de Sí, una mucho. serie de pautas para gestionar tus emociones cuando te encuentres un alumno que quizá es un poco más problemático, que es más Sí, rebelde, o incluso esos alumnos sí, muy retraídos. ¿Cómo abordar esas situaciones? ¿Cómo sí. abordar una situación en la que no puedes más, sobre todo al principio? Sí, yo creo que es fundamental. La educación emocional, no solamente educación emocional del profesorado para enseñarle a los alumnos, que eso es importantísimo, sino que es que también el profesor tiene que tener esa educación emocional. Es clave. Si tú no tienes esa gestión de las emociones contigo mismo, Claro. ¿cómo vas a gestionar a 30 adolescentes que tienen las emociones súper disparadas y mezcladas y que ni Pura ellos hormona. entienden sus propias emociones? Claro, efectivamente. Y sí es cierto que hay muchos centros que hacen esa gestión. A mí, mira, yo he pasado tanto por la pública como por la concertada privada y hay centros que, por ejemplo, incluso dan talleres de cómo hacer mindfulness con los alumnos, lo Ujú. cual es muy interesante y yo lo he aplicado y no siempre funciona, pero porque muchas veces los alumnos se lo toman un poco a cachondeo, ¿no? El ponerte con el mindfulness y tal. Normal. Soy el Que le primero que, hiervas. siendo incluso adulto, la primera vez que estuve en una sesión de esas, estaba diciendo tocar, pero a veces cuando ya lo haces repetitivamente con los alumnos y tal, y ellos ya incluso empiezan a acostumbrarse a la dinámica y tal, funciona. Qué bueno. Funciona cuando tú los ves súper alterados, súper movidos, ¿no? Típico de grupos de segundo de la ESO, que son como lagartijas que se han tomado 8 litros de café, pero en realidad simplemente son así, y vienen de educación física, entonces dices, adiós, me han tocado después de educación física, entonces, mindfulness. Los primeros 10 minutos, ¿sabes cómo? Sin duda, vamos. Qué Sí, bueno. porque o si no es que pues ya el profesor, si no, pues probablemente pues, acabe un poco desquiciado. Claro. Entonces, creo que hay que hacer un poquito esa gestión con los alumnos y también ser muy comprensivo con ellos. Poner límites, siempre hay que poner límites, pero límites no de un, porque yo lo digo, ¿sabes? Mm. A mí el porque yo lo digo es que siempre lo he detestado tanto, que es que no aguanto el tener que decirle a un alumno que esto es así porque yo lo digo, sino prefiero hacerlo desde un enfoque más de esto es así porque si no se hiciera así, mira qué pasaría. Y entendéis que si no se hiciera esto de otra manera, esto pasaría tal. Y al final también darles como la idea de somos un equipo, que la meta es vuestra propia formación. Y yo también a veces les meto un poco el rollo de ahí fuera estáis ahora en una burbuja, pero ahí os comen Claro. y tenéis que espabilar y no solamente en cuanto a sacar buenos resultados, sino a saber convivir y entenderos con vuestros compañeros que hay aquí, porque si no, ahí fuera, cuando tengáis 25, 30, 40 años haciendo un trabajo, os van a comer vivos. Entonces es como, somos un equipo, somos un barco, y si aquí nos remamos todos a una, se hunde el barco.
Y he intentado hacerlo como ese enfoque más de que es por ellos, no es porque estamos ahí para fastidiarles. Porque yo entiendo que la perspectiva de un adolescente, yo he pasado por allí, es que la verdad, con esa edad lo último que estás pensando es en el polinomio Ruffini, lógicamente, ¿no? Estás pensando en otras cosas. Qué No bueno, sé. Claro, Mm. de hecho, o sea, con todo lo que estás explicando, ¿no? Toda esta trayectoria que tienes, a mí me gustaría que, bueno, que ayudáramos, ¿no? A otros profesores y, Mm. evidentemente, con esta crítica que hacías al tema de los másters o los cursos privados, etcétera. O sea, a mí me gustaría que todo eso que no has aprendido, pero que lo has aprendido en el día a día, poniéndote o Mm. enfrentándote al aula. O sea, ¿qué consejo le darías a un profesor que acaba de empezar, ¿no? A ese Jesús de hace, pues, no sé cuántos años llevas en esto de la Cinco, docencia. 5 años, 5 añitos yo. 5 añitos. Pues ese Jesús de hace 5 años, ¿qué le dirías? O a estos profesores nuevos que quieren entrar en este mundo de la docencia, ¿qué consejo le darías para decir, mira, esto no te lo van a enseñar en el máster, pero yo lo he aprendido y me ha salvado la vida, ¿no? Como un consejo salvavidas. un tip. Vale. Creo que el primer consejo importante creo que es como que la implicación emocional que genere hacia los alumnos, que tenga un límite, porque también tienes que saber poner como unos límites en cuanto a lo que es tu parte profesional y cuál es tu parte personal, porque a veces hay ciertas situaciones en las que se encuentran algunos alumnos que son bastante duras, bastante duras. Y muchas veces, si bien el profesor tiene que ser un guía, un acompañante y al final ejercemos unas funciones para las cuales no estamos formados, pero ante todo somos humanos, lógicamente, ¿no? También es verdad que eso te puede destrozar por dentro, incluso adoptar un rol demasiado de responsabilidad hacia el alumno cuando realmente tú no eres su padre, ni eres el trabajador social. Entonces, como implicarte con los alumnos, sí, tenéis ese lado humano que siempre tenemos que tener ante todo, sí, pero también sabes poner ciertos límites en esos aspectos, de diferenciar cuál es la parte profesional y cuál es la no profesional y ahí a lo mejor tienes que adoptar cierta distancia. Claro, Esa es la primera. lo llevas a casa. Sí, y la segunda, que creo que también es bastante importante, es que seas tú mismo en un aula, que improvises, que No no te pierdas tu tomes a esencia. los alumnos como enemigos, porque hay muchos profesores que en cuanto están en un aula y tienen algunos encontronazos con los alumnos y tal y cual, es como que al final se genera ya como una de ellos contra mí y yo contra ellos. Y yo creo que es la perspectiva que puedes adoptar, porque a partir de ese momento nunca va a querer entrar en el aula, va a estar amargado Hmm. y no. Que te puede Al generar final, rechazo, ¿no? claro, efectivamente, y no Es que es consiguen nada. Al convivencia final, también, ¿eh? Es convivencia y el rol efectivamente, es convivencia. Entonces tampoco hay que inmularse, porque sabes que va a tener una convivencia de mucho tiempo con esos alumnos, 1 hora a la semana. Entonces creo que siempre hay que intentar remar y hacer entender a los alumnos lo que contaba antes de que somos un equipo, que yo estoy aquí por vosotros, no estoy contra vosotros. Y hay Ujú. muchos profesores a veces que se toman que los alumnos están contra él o ella. Y entonces ahí ya